La madrugada del 15 de septiembre de 1967 encontró a Ernesto Che Guevara, despierto antes del alba en las montañas de Ñancahuazú, Bolivia. Sus ojos, marcados por meses de guerrilla y enfermedad, escrutaban el horizonte mientras el café amargo se enfriaba en sus manos callosas. A los 39 años, el médico argentino que había ayudado a forjar la Revolución cubana se encontraba ahora liderando una pequeña guerrilla en territorio boliviano, lejos de los triunfos de La Habana y más cerca de lo que sería su destino final. Esa mañana, sin embargo, algo perturbaba su habitual serenidad. Durante las últimas semanas había notado inconsistencias en las comunicaciones, retrasos inexplicables en los suministros prometidos desde Cuba y una sensación creciente de que las piezas del tablero se movían sin su conocimiento. El viento frío de la montaña llevaba consigo más que el aroma de la vegetación húmeda. Traía presagios de traición que Che aún no podía descifrar completamente. Sus compañeros dormían en sus hamacas improvisadas, ajenos a las cavilaciones de su comandante. Pombo, Benigno, Inti y los demás confiaban ciegamente en la estrategia trazada desde La Habana, pero Che comenzaba a cuestionar si esa confianza estaba bien depositada. La radio de campaña permanecía silenciosa desde hacía 3 días, un silencio que contrastaba dramáticamente con la frecuencia de comunicaciones de las semanas anteriores. Mientras observaba el despertar gradual de la selva, Che repasaba mentalmente los eventos que lo habían llevado hasta ese momento de incertidumbre. Los sonidos matutinos de la naturaleza boliviana parecían susurrar secretos que él aún no podía comprender, pero que su instinto revolucionario le advertía que debía descifrar antes de que fuera demasiado tarde. El asma que lo había acompañado desde la infancia se agravaba con la humedad de la selva, pero no era esa dificultad respiratoria lo que le quitaba el sueño. Era la creciente certeza de que algo fundamental había cambiado en las dinámicas de poder que sostenían su misión en territorio boliviano. Los recuerdos lo transportaron inevitablemente a La Habana, a esas largas noches de planificación en el despacho de Fidel Castro, donde se había gestado la idea de expandir la revolución más allá de las fronteras cubanas. Che recordaba vívidamente la pasión con la que había defendido la necesidad de crear 2, 3, muchos Vietnam en América Latina, convencido de que la revolución socialista debía extenderse como una onda expansiva por todo el continente. Fidel había escuchado con atención, asintiendo ocasionalmente, mientras que otros dirigentes como Raúl Castro y Ramiro Valdés mostraban expresiones más cautelosas. En aquellas reuniones, Che había expuesto su teoría del foco guerrillero, argumentando que un pequeño grupo de revolucionarios comprometidos podría encender la llama de la insurrección popular en cualquier país latinoamericano donde existieran las condiciones objetivas de explotación y opresión. Bolivia había sido elegida estratégicamente. Su posición central en Sudamérica, sus fronteras con múltiples países y la presencia de una población indígena históricamente marginada la convertían en el escenario ideal para iniciar una revolución continental. Sin embargo, ahora, en la soledad de las montañas bolivianas, Che comenzaba a preguntarse si aquellas decisiones habían sido tomadas con toda la información necesaria, o si había elementos ocultos que no se le habían revelado. La promesa de apoyo logístico desde Cuba parecía desvanecerse como el humo de su cigarro matutino, y la coordinación con otros movimientos revolucionarios latinoamericanos brillaba por su ausencia. ¿Había sido enviado a Bolivia para triunfar o simplemente para ser removido del escenario político cubano?
Recordaba también las últimas conversaciones con Aleida, su esposa, quien había expresado preocupaciones que él había interpretado como temores naturales de una mujer que veía partir a su esposo hacia una misión peligrosa. Pero ahora, con la perspectiva que daba la distancia y la sospecha, esas palabras cobraban un significado diferente. ¿Había sabido ella algo que él había ignorado? Los rostros de sus hijos aparecían en su memoria como fantasmas del futuro que quizás nunca vería, y se preguntaba si su sacrificio tendría el significado que había imaginado cuando abandonó la comodidad de los ministerios cubanos por la incertidumbre de la selva boliviana. La respuesta comenzó a revelarse cuando Pombo se acercó con el rostro preocupado, sosteniendo un mensaje codificado que acababa de interceptar de las comunicaciones del ejército boliviano. El contenido era devastador. Las fuerzas gubernamentales parecían conocer con precisión alarmante los movimientos de la guerrilla, sus rutas de escape y hasta los nombres en clave de varios combatientes. Che tomó el papel con manos que apenas temblaron, pero su mente trabajaba a velocidad vertiginosa analizando las implicaciones. Durante meses había atribuido las dificultades de la guerrilla a la natural resistencia del terreno, a la falta de apoyo popular inmediato y a los desafíos inherentes de establecer un foco revolucionario en territorio extranjero. Pero este mensaje sugería algo mucho más siniestro: la existencia de una filtración sistemática de información que sólo podía provenir de fuentes muy cercanas al núcleo de la operación. Che convocó inmediatamente a sus lugartenientes más confiables para una reunión de emergencia. Bajo la sombra de un cecropia gigante, desplegó un mapa rudimentario de la región y comenzó a trazar las coincidencias entre sus movimientos planificados y las emboscadas que habían enfrentado. El patrón era demasiado consistente para ser casualidad. Alguien, en algún lugar de la cadena de comando, estaba proporcionando información detallada al enemigo. La pregunta que atormentaba a Che no era solo quién, sino también por qué. Se trataba de un infiltrado boliviano, de un revolucionario comprado por la CIA, o de algo aún más perturbador, una traición que venía desde las más altas esferas del poder en Cuba. El análisis de los patrones de comunicación revelaba algo aún más inquietante. Las filtraciones parecían coincidir precisamente con los momentos en que la guerrilla reportaba sus posiciones y planes a La Habana. Era como si cada mensaje enviado a Cuba se convirtiera automáticamente en inteligencia para el enemigo. Se sintió un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la montaña. Era el frío de la comprensión gradual de que la traición podía venir de donde menos lo esperaba. Sus años de experiencia en inteligencia militar le permitían leer entre líneas de una manera que sus compañeros no podían, y lo que leía era una historia de abandono calculado que aún no se atrevía a verbalizar completamente. Esa tarde, mientras la guerrilla se preparaba para otro desplazamiento nocturno, Che se encontró repasando cada conversación, cada decisión, cada promesa incumplida que había marcado su campaña boliviana. La ausencia de Tania, la guerrillera argentina-alemana que había servido como enlace crucial con las redes urbanas, comenzaba a cobrar un significado más ominoso. Oficialmente, había muerto en combate meses atrás, pero Che ahora se preguntaba si su muerte había sido realmente accidental o si había descubierto algo que la había convertido en un peligro para alguien. Los suministros médicos que nunca llegaron, las armas prometidas que se perdían en tránsito, los contactos locales que desaparecían sin explicación. Todo comenzaba a formar un mosaico de abandono deliberado. Se recordó una conversación telefónica con La Habana,
semanas atrás, donde había expresado sus preocupaciones sobre la falta de apoyo logístico. La respuesta había sido evasiva, llena de promesas vagas y explicaciones técnicas sobre las dificultades de mantener líneas de suministro clandestinas. Pero ahora, con la perspectiva que daba la sospecha, esas evasivas sonaban más como excusas preparadas que como explicaciones genuinas. ¿Era posible que su propia revolución, la revolución que había ayudado a construir con sangre y sacrificio, lo hubiera enviado a Bolivia no para expandir el socialismo, sino para deshacerse de una voz que se había vuelto incómoda? La idea era casi insoportable, pero Che había aprendido a enfrentar verdades dolorosas a lo largo de su vida revolucionaria. Si había sido traicionado, necesitaba saber por quién y por qué, aunque esa verdad pudiera destruir todo en lo que había creído. Recordaba las tensiones que había experimentado en Cuba durante sus últimos meses como ministro, las diferencias ideológicas que habían surgido sobre el rumbo económico de la revolución, sus críticas al modelo soviético que algunos dirigentes cubanos parecían dispuestos a adoptar. ¿Habían sido esas diferencias suficientes para convertirlo en un obstáculo que debía ser removido? La pregunta lo atormentaba porque implicaba que su lealtad inquebrantable a los ideales revolucionarios había sido interpretada como una amenaza por aquellos que compartían esos mismos ideales, al menos en teoría. El viento nocturno de la selva parecía susurrar nombres y rostros de compañeros que ahora veía bajo una luz diferente, y cada susurro era una puñalada más en el corazón de sus certezas revolucionarias. La confirmación llegó de la manera más inesperada. Durante una patrulla de reconocimiento, Benigno capturó a un soldado boliviano herido que, en su delirio febril, comenzó a hablar sobre operaciones coordinadas con asesores cubanos que proporcionaban información sobre los movimientos guerrilleros. Al principio, Che pensó que se trataba de los delirios de un hombre moribundo, pero cuando el soldado mencionó detalles específicos sobre rutas que solo habían sido comunicadas a La Habana, la realidad se volvió innegable. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de su situación, Che escribió en su diario las palabras más amargas de su vida revolucionaria. Hoy he comprendido que la revolución puede devorar a sus propios hijos, no por error, sino por cálculo político. La traición no venía de un infiltrado enemigo, sino de aquellos que había considerado hermanos de lucha. La revolución cubana, enfrentada a las presiones de la Guerra Fría y la necesidad de supervivencia, había decidido sacrificar su expansión continental en favor de su consolidación insular. Che había sido enviado a Bolivia no como el líder de una nueva revolución, sino como una pieza de ajedrez que debía ser removida del tablero para facilitar negociaciones más amplias con la Unión Soviética y otros actores internacionales. Su idealismo internacionalista había chocado con el pragmatismo político de una revolución que buscaba su lugar en el mundo bipolar de la época. La ironía era cruel. El hombre que había renunciado a todos los privilegios del poder para luchar por los oprimidos del mundo había sido abandonado por aquellos mismos que se beneficiaban de su sacrificio. Pero incluso en medio de esa revelación devastadora, Che encontró una extraña paz. Al menos ahora entendía las reglas del juego que se estaba jugando a sus espaldas. Los detalles que el soldado había revelado incluían información sobre coordinación de inteligencia que sólo podía haber sido proporcionada por fuentes cubanas de alto nivel. Che comenzó a reconstruir mentalmente la cronología de eventos, y cada pieza del rompecabezas confirmaba sus peores temores.
La misión boliviana había sido diseñada para fracasar desde el principio, no por incompetencia, sino por diseño. Su muerte en Bolivia serviría a múltiples propósitos. Eliminaría una voz crítica dentro del liderazgo revolucionario. Proporcionaría a Cuba un mártir útil para la propaganda internacional y permitiría al gobierno de Fidel Castro presentarse ante el mundo como una revolución madura y responsable, capaz de controlar a sus elementos más radicales. La comprensión de esta realidad fue como recibir una bala en el pecho, pero Che había sobrevivido a heridas físicas antes, y sabía que también podría sobrevivir a esta herida espiritual, al menos el tiempo suficiente para decidir qué hacer con este conocimiento terrible. Los días siguientes fueron una mezcla de actividad frenética y reflexión profunda. Che mantuvo la apariencia de normalidad ante sus hombres, pero internamente luchaba con las implicaciones de su descubrimiento. Debía revelar la verdad a sus compañeros y arriesgarse a destruir su moral de combate, o debía cargar solo con el peso de esa traición. La decisión se volvió aún más compleja cuando interceptó una comunicación de radio que confirmaba sus peores sospechas. El cerco militar que se estrechaba alrededor de su guerrilla no era producto de la eficiencia boliviana, sino de una coordinación cuidadosamente orquestada que incluía información proporcionada desde Cuba. Esa noche, Che convocó a Pombo, su más cercano colaborador, para una conversación que cambiaría el curso de sus últimas semanas. «Hermano», le dijo mientras compartían el último cigarro, «hay cosas que un comandante debe saber y cosas que debe callar. Hoy he aprendido que a veces la frontera entre ambas puede determinar el destino de una revolución». Pombo, percibiendo la gravedad del momento, escuchó en silencio mientras Che le revelaba parcialmente sus descubrimientos, sin mencionar directamente la traición cubana, pero preparándolo para la posibilidad de que estuvieran completamente solos en su lucha. La conversación se extendió hasta el amanecer. Dos revolucionarios enfrentando la realidad de que su causa había sido abandonada por aquellos que debían ser sus aliados naturales. Sin embargo, lejos de quebrar su determinación, esta revelación pareció fortalecer la resolución de Che. Si iba a caer, caería luchando por sus ideales, no por los cálculos políticos de otros. La revolución podía traicionarlo, pero él no traicionaría a la revolución. Durante esas horas de conversación íntima, Che también reflexionó sobre el significado más profundo de la lealtad revolucionaria. ¿Era la lealtad a las personas, a las instituciones o a los ideales? Su experiencia boliviana le estaba enseñando que cuando estos elementos entraban en conflicto, la única opción moralmente defendible era la lealtad a los ideales, incluso si eso significaba enfrentar la traición de personas e instituciones que había considerado sagradas. Pombo, aunque no comprendía completamente las implicaciones de lo que Che le estaba revelando, percibía la transformación que se estaba operando en su comandante. Era como si la traición hubiera liberado a Che de las últimas cadenas que lo ataban a consideraciones políticas externas, permitiéndole convertirse en la encarnación pura de sus convicciones revolucionarias. Esta purificación a través del sufrimiento le daba una dignidad y una fuerza moral que ninguna victoria militar podría haber proporcionado. En los días que siguieron a su terrible descubrimiento, Che comenzó a escribir una serie de cartas que sabía nunca podría enviar. Una dirigida a Fidel, llena de reproches contenidos y preguntas que exigían respuestas que nunca llegarían. Otra para Aleida, su esposa, explicándole que su muerte, cuando llegara, no sería el resultado de la mala suerte o la superioridad militar enemiga, sino de una traición calculada,
que había convertido su misión en una trampa mortal. Y una tercera, dirigida a sus hijos, donde intentaba explicar por qué había elegido morir por ideales que otros habían decidido sacrificar en el altar del pragmatismo político. «Queridos hijos», escribía con letra temblorosa, «cuando lean estas líneas, si algún día las leen, sabrán que su padre murió siendo fiel a sus convicciones, incluso cuando aquellos que compartían esas convicciones decidieron abandonarlo. Las cartas se convirtieron en una forma de catarsis, una manera de procesar la traición, sin permitir que destruyera su capacidad de liderazgo en esos momentos cruciales. Cada palabra era un acto de resistencia contra el cinismo que amenazaba con apoderarse de su espíritu revolucionario. Che entendía ahora que su lucha en Bolivia había adquirido un significado diferente. Ya no se trataba solo de expandir la revolución socialista, sino de demostrar que era posible mantener la integridad ideológica, incluso frente a la traición de los propios compañeros. Sus hombres, ajenos a estos tormentos internos, continuaban siguiéndolo con la lealtad ciega de quienes creen en una causa justa. Esa confianza se había convertido en una responsabilidad aún mayor para Che, quien ahora debía protegerlos no solo del enemigo externo, sino también de la verdad devastadora que podría destruir su voluntad de lucha. En la carta dirigida a Fidel, Che escribía: «Hermano, si estas palabras llegan algún día a tus ojos, sabrás que comprendí el juego que se jugaba a mis espaldas. No te escribo para recriminarte, sino para que entiendas que hay principios que están por encima de la supervivencia política. Tú elegiste la supervivencia, yo elijo la coherencia. La historia juzgará cuál de los dos tenía razón». La carta a Aleida era más personal y dolorosa. «Mi amor, cuando me despedí de ti en La Habana, creía que iba a Bolivia a construir un futuro mejor para nuestros hijos. Ahora sé que vine aquí a morir por ese futuro, traicionado por aquellos que debían protegerlo. No me arrepiento de mi elección, porque un mundo sin ideales no es un mundo en el que valga la pena vivir. No». Y a sus hijos les escribía: «Pequeños míos, vuestro padre os deja como herencia no riquezas materiales, sino la certeza de que es posible vivir y morir con dignidad, manteniendo la fe en un mundo mejor, incluso cuando todos los demás la abandonan». A medida que el cerco militar se estrechaba y las opciones de escape se reducían, Che enfrentó su combate más difícil: la lucha contra el resentimiento y la amargura que amenazaban con corroer su alma revolucionaria. Durante las largas marchas nocturnas por terrenos cada vez más hostiles, reflexionaba sobre el significado de la lealtad y la traición en el contexto de los movimientos políticos. ¿Era la traición de Cuba una traición real o simplemente el resultado inevitable de las presiones geopolíticas que enfrentaba una pequeña isla socialista en un mundo dominado por superpotencias? Tenía derecho a juzgar a Fidel y a los otros dirigentes cubanos por priorizar la supervivencia de su revolución sobre la expansión de la misma. Estas preguntas lo atormentaban más que el dolor físico de sus heridas o el cansancio acumulado de meses de guerra de guerrillas. Una noche, mientras observaba a sus hombres dormir alrededor de una fogata casi extinguida, Che tomó una decisión que definiría sus últimos días. No permitiría que la traición lo convirtiera en un hombre amargo. Si iba a morir, moriría como había vivido, con la dignidad intacta y los ideales firmes. Escribió en su diario: «La traición de otros no puede convertirse en la traición de uno mismo. El revolucionario verdadero mantiene su fe incluso cuando todos los demás la abandonan». Esta resolución le dio una paz extraña, una serenidad que sus compañeros notaron
pero no pudieron explicar. Che había encontrado en la aceptación de su abandono una forma de libertad que no había experimentado desde los primeros días de la Revolución cubana. Ya no luchaba por complacer a nadie, ni siquiera a sus antiguos camaradas. Luchaba por la pureza de sus convicciones, y esa pureza le daba una fuerza que ninguna traición podía arrebatarle. Durante esas noches de reflexión profunda, Che también llegó a comprender que su experiencia boliviana era, en cierto sentido, la culminación lógica de toda su vida revolucionaria. Desde sus días como joven médico, recorriendo América Latina en motocicleta, había sido testigo de la injusticia y la opresión que caracterizaban al continente. Su participación en la Revolución cubana había sido un intento de crear un modelo alternativo, pero ahora entendía que incluso los revolucionarios más sinceros podían ser corrompidos por las exigencias del poder. Su muerte en Bolivia, lejos de ser una derrota, se convertiría en la prueba final de que era posible mantener la pureza revolucionaria hasta el final. Esta comprensión transformó su perspectiva sobre los eventos que se desarrollaban a su alrededor. Ya no veía la traición como una catástrofe personal, sino como una oportunidad de demostrar que los ideales podían sobrevivir a la corrupción de las instituciones que los proclamaban. Los últimos días de septiembre de 1967 encontraron a Che y su reducido grupo de guerrilleros en una situación desesperada, rodeados por fuerzas superiores y sin posibilidad real de escape. Pero lejos de rendirse, Che utilizó esos momentos finales para asegurar que su verdadera historia, incluyendo la traición que había descubierto, pudiera algún día ser conocida. Confió a Pombo la misión de sobrevivir y contar la verdad, no para buscar venganza, sino para que las futuras generaciones de revolucionarios entendieran los peligros de subordinar los ideales a los cálculos políticos. La revolución, le dijo en una de sus últimas conversaciones privadas, debe ser más grande que aquellos que la lideran. Cuando los líderes traicionan los ideales deben sobrevivir a los líderes. Durante esas horas finales, Che experimentó una claridad mental extraordinaria. Veía su vida y su muerte no como el fracaso de un proyecto político, sino como la afirmación de un principio moral que trascendía las circunstancias específicas de su tiempo. La traición de Cuba no había destruido su revolución. Había revelado la diferencia entre la revolución como instrumento de poder y la revolución como compromiso ético. Che había elegido la segunda, y esa elección le daba una victoria moral que ninguna derrota militar podía arrebatarle. Sus últimos escritos reflejaban esta perspectiva. No había amargura hacia sus traidores, sino una tristeza profunda por la oportunidad perdida de crear un mundo verdaderamente justo. «Moriré», escribió, «pero mis ideales vivirán en cada persona que se niegue a aceptar la injusticia como inevitable». Esta convicción transformó sus últimos días de una tragedia personal en un testimonio de la posibilidad humana de mantener la integridad moral incluso en las circunstancias más adversas. Che también utilizó esos días finales para reflexionar sobre el legado que dejaría. No sería el legado de un líder político exitoso, sino algo más valioso. El ejemplo de un hombre que había elegido la coherencia moral por encima de la supervivencia. Sabía que su muerte sería utilizada políticamente por aquellos mismos que lo habían traicionado, pero también sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz. Los documentos que había preparado, las cartas que había escrito, los testimonios que había confiado a Pombo. Todo esto formaría un archivo de la verdad que sobreviviría a las mentiras oficiales. En sus últimas anotaciones en el diario, escribía: «He aprendido que la revolución verdadera
no se mide por los gobiernos que establece, sino por la dignidad que inspira en quienes la abrazan. Mi revolución no terminará con mi muerte, comenzará con ella. Esta perspectiva le permitió enfrentar sus últimos días no como una víctima, sino como un protagonista consciente de su propio destino histórico. El 8 de octubre de 1967, cuando las balas finalmente silenciaron la voz de Ernesto Che Guevara en la Escuela de la Higuera, el mundo perdió a un revolucionario, pero ganó un símbolo que trascendería las circunstancias específicas de su muerte. En sus últimos momentos, Che llevaba consigo el conocimiento de la traición que había marcado sus días finales, pero también la certeza de que su ejemplo sobreviviría a quienes lo habían abandonado. La ironía final de su historia era que la traición destinada a silenciarlo había contribuido a inmortalizarlo. Al morir como un idealista puro, no comprometido por las concesiones del poder, Che se había convertido en algo más poderoso que cualquier líder político. Se había convertido en una idea. Los documentos que había confiado a Pombo, incluyendo sus reflexiones sobre la traición cubana, permanecerían ocultos durante décadas, pero su esencia se filtraría gradualmente en la conciencia colectiva de los movimientos revolucionarios posteriores. La lección que Che había aprendido en sus últimos días, que la verdadera revolución debe ser independiente de aquellos que la proclaman, se convertiría en una guía para futuras generaciones de activistas y soñadores. Su muerte en Bolivia no había sido el final de su revolución, sino su verdadero comienzo, porque mientras los gobiernos caen y los líderes se corrompen, los ideales de justicia y dignidad humana que Che había defendido hasta su último aliento, continúan inspirando a quienes se niegan a aceptar un mundo injusto. La traición que había descubierto se había convertido, paradójicamente, en la prueba final de su autenticidad revolucionaria. Había muerto no por los cálculos de otros, sino por la fidelidad a sus propios principios, y esa fidelidad lo había transformado de un hombre mortal en un símbolo eterno de la resistencia contra la opresión. En los años que siguieron a su muerte, cuando la verdad sobre su abandono comenzó a emerger gradualmente, el ejemplo de Che se volvió aún más poderoso. Los jóvenes revolucionarios de todo el mundo encontraron en su historia no solo la inspiración de un guerrillero valiente, sino la de un hombre que había elegido la integridad moral por encima de la supervivencia política. Su imagen se convertiría en un ícono global, pero más importante aún, su ejemplo se convertiría en una medida de autenticidad revolucionaria. Cada vez que un movimiento político proclamaba ideales de justicia social, la pregunta implícita era: ¿estarían dispuestos a morir por esos ideales como lo hizo Che? ¿O los abandonarían cuando se volvieran inconvenientes? La traición que había experimentado en Bolivia se convirtió así en una lección universal sobre la diferencia entre la retórica revolucionaria y el compromiso revolucionario genuino. Su muerte había demostrado que era posible mantener la fe en los ideales, incluso cuando aquellos que los compartían decidían abandonarlos. Esta lección resonaría a través de las décadas, inspirando a generaciones de activistas que encontraron en Che no solo un modelo de valentía física, sino de integridad moral inquebrantable. Si esta historia te ha inspirado y te ha ayudado a conocer mejor el legado de Che Guevara, por favor deja tu like. Se trata de una historia inspiradora para honrar el legado de uno de los revolucionarios más auténticos de la historia. Un hombre que eligió morir por sus ideales antes que vivir traicionándolos. Che Guevara nos enseña que la verdadera revolución comienza en el corazón de cada persona
que se niega a aceptar la injusticia y que esa revolución interior es más poderosa que cualquier traición externa. Su ejemplo nos recuerda que los ideales de justicia y dignidad humana trascienden las circunstancias políticas específicas y que la autenticidad moral es el verdadero legado que podemos dejar a las futuras generaciones.